Es hora de admitirlo, la película de Super Mario Bros. Nos tiene demasiado emocionados, y con el desgaste de otros universos cinematográficos, sentimos que esta película es un interesante punto de partida para lo que algunos denominan cariñosamente como el Smashverse. Como jugadores y fans de Nintendo, sabemos que los videojuegos de esta compañía nos cuentan historias tan únicas como emocionantes, y que podrían convertirse en grandes películas. Es por eso que hoy jugaremos a ser Kevin Feige o James Gunn y crearemos nuestro universo cinematográfico de Nintendo. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO, y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! The Legend of Zelda. ¡Claro que sí! Empezamos fuerte. Desde que conocimos la épica historia del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a poderosos enemigos, resolver acertijos, derrotar a Ganondorf, rescatar a la princesa Zelda y salvar su hogar, el reino de Hyrule. Nuestra mente voló y nos imaginamos esa historia al puro estilo de películas como Excalibur, Willow o El Cristal Encantado. En 1989 tuvimos una serie animada que se basa muy libremente en el videojuego y que muchos quisieran olvidar. Pero, ¿cómo podríamos tener una película de esta gran franquicia en cines? Quizá la respuesta más rápida sea tomar lo mejor de cada uno de los juegos con una ambientación y conceptos más cercanos a las maravillas de Estudio Ghibli. ¿O es demasiado pedir? También podríamos inspirarnos incluso en historias como Game of Thrones, la serie animada Príncipe de los Dragones y la bella trilogía en Cómo entrenar a tu dragón. Apostamos que lanzar una película de Zelda podría generar el interés necesario para no solo lanzar más secuelas, sino para conocer a los personajes con más profundidad, e incluso sería el pretexto perfecto para llenar algunos huecos en las diferentes líneas de tiempo tan enredadas. ¡Esperen! ¿Link hablaría finalmente? ¡Oh! ¿Cuál sería su voz? Metroid. Si lo tuyo es el espacio inexplorado, quizá para ti no sean ajenas las aventuras de Samus Aran, una cazarrecompensas contratada por la Federación Galáctica para que realice una misión de investigación en el planeta mencionado para recuperar unas muestras de unos organismos llamados Metroid. La importancia de nuestra amada Samus se debe a que ella es una de las pioneras en ser una protagonista en el mundo de los videojuegos, pero no solo eso, sino que también es un personaje que pudo brillar con lo poco que conocíamos de ella en su primer juego. Considerando que está fuertemente inspirada en Ellen Ripley de la saga Alien, podría ser importante tomar en cuenta este filme. Además, hay historias con personajes femeninos que destacan como Arcane y quizá una ambientación al estilo Interstellar 5555. Luigi's Mansion. Siendo francos, creemos que esta sería una de las películas más graciosas y que tendrían un gran potencial. En ocasiones, la mejor manera de empezar un universo como estos es con una secuela o un spin-off. Quizá ya podemos tener pistas de una película de Luigi's Mansion gracias a los trailers de Mario, pero no nos adelantemos. La historia del juego comienza cuando Luigi gana una mansión en un concurso en el cual no participó. Al decirle a Mario que festejen en su nuevo hogar, este se adelanta y cuando Luigi llega, descubre que su hermano ya no está. La historia es simple y con momentos graciosísimos, los cuales creemos que pueden explorar en la pantalla grande. Sin duda el arte tendría que ser exactamente igual a lo que vimos en el juego de Switch y con los toques de Illumination que están manejando en la película de Mario. Por muchas de las dinámicas sabemos que este juego se encuentra inspirado en Ghostbusters, pero también sería genial que se inspiraran un poco en filmes como Coraline, Beetlejuice, y ya que estamos hablando de humor, algo al estilo Zombieland no estuviera nada mal. Donkey Kong. Otra de las películas más factibles de este universo sería la de nuestro querido amigo peludo. Sabemos que nuestro gorila favorito puede tener historias donde no solo es el héroe. Pocos recuerdan la serie animada de 1983, donde junto a Mario tenía una dinámica muy similar a la serie de El Show de Simiolón. Posteriormente, en 1996, gracias a los juegos de Donkey Kong Country, tendríamos una de las primeras series de animación en 3D para la televisión, protagonizada por este chango cool. Si bien esta serie es un excelente punto de partida, podríamos tomar inspiración de equipos animales como los pingüinos de Madagascar y las tortugas ninja, para poder tener una increíble mezcla de acción con humor y trabajo en equipo conformado por toda la familia Kong. Star Fox. Regresando a las otras franquicias de Nintendo, hay que hablar de los furros espaciales favoritos de muchos gamers.
Esta podría ser una de las películas con más acción de Nintendo. Sin duda alguna nos gustaría saber más de la historia de estos mercenarios espaciales conformados por Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi, Sleepy Toad y Rob 64, los cuales son contratados para distintas misiones en el sistema Lylat. Como ya lo mencionamos con Metroid, las historias en el espacio dan para dar rienda suelta a la imaginación, y algunas de las inspiraciones para el juego fueron Star Wars, Thunderbirds y Gundam, así que no hay pretexto para no hacer algo épico, pero para darle un aire un poco más fresco, podríamos tomar en cuenta mundos como el Zootopia y los Chicos Malos. Pero todos sabemos que si una saga podría inspirar una historia como esta, sería la ópera espacial del UCM, Guardianes de la Galaxia. ¡Kirby! Admitámoslo. En estos tiempos, solo una cosa puede competir con la nostalgia, y eso es la ternura. ¿Qué mejor personaje existe para vender peluches, tazas, mochilas y cuanto producto te imagines con el buen Kirby? Pero para su éxito, no solo podemos dejar que todo el peso recaiga en su ternura. Al igual que Mario, Donkey y Link, Kirby ya probó las mieles de una adaptación a la pantalla chica con un divertido anime en 2001, donde podíamos conocer el mágico mundo de Dreamland. Pero en el caso de una aventura a la pantalla grande, podríamos tomar inspiración no solo de la saga de juegos Dreamland, sino en historias de anime modernas como Cheese Sweet Home, Osama Ranking y quizá un poco de Pop Team Epic. Yo amaría ver una película de Kirby, honestamente. Es hora de hablar de una franquicia más actual de Nintendo. Splatoon. Llegó en el año de 2015 y lo que en un principio parecía un inocente juego de third person shooter, descubrimos una historia no solo interesante, sino que también algo más oscura. La saga está ambientada en un universo donde la civilización humana se ha extinguido por la subida del nivel del mar y ha sido reemplazada por criaturas marinas evolucionadas que pueden alternar forma humana y cefalópoda, los Inkling. Conforme avanzamos, podemos ver vestigios de la cultura popular basados en la estética de las tribus urbanas y cómo esta nueva civilización crea un mundo a partir de una curiosa nostalgia. En el caso de Splatoon, sus adaptaciones se encuentran en el mundo del manga, por lo que podríamos inspirar una adaptación cinematográfica en animes como Tokyo Revengers, Trigun y Paranoia Agent, pero con un enfoque más family friendly. Pikmin. Nuestra aventura comienza cuando el capitán Olimar, originario de Hokotake, está en plenas vacaciones a bordo de su nave, el Dolphin. A lo largo de su viaje interestelar, su nave choca contra un meteorito. Esta bella historia relacionada con la exploración y llena de simpáticas criaturas con cualidades únicas, llamadas Pikmin, podría tomar inspiración de filmes como Interestelar, Wall-E, y en este caso podríamos justificar que los Pikmin pudieran ser una versión de los Minions o algo así, aunque esperemos que no sean tan pesados como ellos. Y mucho más tiernos, son hermosos, amo los Pikmin. Yo sufría cada vez que se me morían los chingados. Estas no son solo algunas de las propiedades de Nintendo que podrían ser parte de una primera fase de un universo cinematográfico inspirado en las propiedades de la gran N. Sabemos que tú tienes más ideas que harían que la película de Super Smash Bros. Dejaría palideciendo a los Avengers, y es tu momento que las dejes en los comentarios. Además, no olvides compartir el video, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos hasta la próxima. Ya que salga la película de Mario, ya la quiero ver. Bye.